Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. Estamos en nuestro plenario de 2018, la quinta esencia. Hoy en nuestro tercer encuentro. Mañana vamos a tener el cuarto encuentro, así que va a ser un fin de semana intensivo. Muy significativo lo que surgió, la noticia que surgió hace un par de días, de que en este fin de semana íbamos a estar acompañados, ¿no?, en el cielo por fenómenos astronómicos, lluvia de estrellas, ¿no?, de color verde, muy significativo. Nosotros no sabíamos nada, No es que hicimos coincidir el plenario con el fenómeno, no. Nosotros pusimos la fecha y una vez más, ¿no?, el universo nos acercó las señales. Notable. Por todo lo que significa el símbolo de la estrella verde, como vamos a ver, que es el símbolo por excelencia del Graal, o el Grial. Es la acepción simbólica en términos trascendentes. Es el símbolo por excelencia del emperador de Midgard, de la Tierra Media, que está amparado en el Grial y en la espada, en Excalibur, como vamos a ver. Muy significativo. Así que bueno, estamos en la mitad de la travesía del plenario. En estos 2 días vamos a ir incorporando a 3 autores para completar las 8 versiones del Christos. En este caso, en primer lugar, a Lucas Carena, con el cual me he encontrado la semana pasada, un encuentro muy bueno. Él es el autor de Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, libro muy interesante, muy buena síntesis, que es la síntesis del cristianismo helénico occidental. Es el Cristo gibelino del Imperium, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, que en sí es la línea sagrada de Occidente, que nos toca muy de cerca. Así que tuvimos un muy buen encuentro con él. Me ha ofrecido realizar un prólogo de su próximo libro, La conspiración de Medea, el cual he aceptado gustoso. Así que bueno, se abren, ¿ves?, posibilidades de crecimiento, de sumar y multiplicar, ya que de eso se trata. Así que vamos a incursionar en la obra de Lucas Carena, en el cristianismo helénico, y finalmente mañana hoy también vamos a empezar a introducir la obra de Miguel Serrano, La resurrección del héroe, que es el Christos de la Atlántida. Que Serrano aporta elementos desde su óptica, desde su característica de mago poeta,
cuya característica es complementaria con otro autor, en este caso Luis Felipe Moyano. Él representa como si fuera el complemento, lo que le falta a Serrano. Es la otra línea, del otro lado. Serrano es mano derecha, Moyano es mano izquierda. Como siempre pasa, cuando se encuentran esas dos líneas en este plano, ¿no?, combaten entre sí. No se pueden poner de acuerdo. Bueno, aquí los vamos a hacer ponerse de acuerdo, ¿no?, desde Forsetti y desde Heimdall. Así que aquí vamos a decir, ¿no?, de cada obra lo que sí y lo que no. O sea, mejor dicho, de cada obra, ¿qué es lo que estamos haciendo con cada obra? Realizamos lo que se denomina como disciplina, realizar la cruz. ¿Qué significa realizar la cruz? Que de eso emerge la lógica crística. Considerar 4 cuestiones en cada autor, en cada obra, en cada situación. ¿De qué se trata esas 4 situaciones? ¿Qué hay que considerar respecto de una obra, respecto de un autor, respecto de una situación de vida, como clave universal? En primer lugar, considerar de qué me tengo que separar inicialmente. Lo que en Oriente se denomina el kaivalya, la separación. ¿De qué me tengo que separar? Esa es la obra en negro, la Nigredo. Porque si identifico de qué me tengo que separar, ahí aplico la Nigredo. Bueno, eso es la obra en negro. Eso va a la muerte mística. Eso queda fuera de mi realidad. Esa es la piedra negra. Este es el primer paso. Considerar lo que no. Podríamos decir en términos simbólicos, si yo tengo que atravesar un portal, de lo primero que me tengo que dar cuenta es qué me cierra la puerta para poder pasar al otro lado. Que son elementos que tengo dentro, no están fuera. O sea, de lo que me tengo que separar son elementos del otro que están en mí, dentro. De eso me tengo que separar. Por eso tengo que morir al otro en mí. Esa es la obra al negro. Primer paso de la cruz. Segundo paso de la cruz. ¿A qué me tengo que unir? Esfera de luz. Así como la Nigredo es la esfera de sombra, de que me tengo que separar, ahora viene la esfera de luz. ¿A qué me tengo que unir de esta obra, de este autor, de esta situación en mi vida? ¿A qué aspectos me tengo que unir en esta relación que tengo? Eso en Oriente se denomina el samadhi, la unión con. ¿A qué me tengo que unir? Esa es la obra al blanco. Por eso el samadhi, ¿no?, se representa con el color blanco, de lo luminoso, de la luz. Pues fíjate, no hay que quedarse ahí. La mayoría de las líneas de mano izquierda quedan fijados en la Nigredo. Ese es el peligro. La Nigredo es un tránsito. Pero bueno, podés estar todo el tiempo en la Nigredo. Entonces, ese es el fascinosum de las órdenes y las de las líneas de mano izquierda, ¿no? Quedar en la Nigredo. Quedar fagocitados por la negrura infinita,
como dicen las líneas de mano izquierda. Fíjate. ¿Cuál es el fascinosum de las líneas de mano derecha? El samadhi, la luz. Quedar fagocitados por la luz, por el samadhi. Esa es la tentación. Generalmente los constructores quedan fascinados por el samadhi, por la luz prístina. Eso también tiene que ser fugaz. Así como tiene que ser fugaz la nigredo, como cuando pones un metal precioso dentro de una pileta de ácido. Eso no es nigredo. Es simplemente para que el metal precioso quede libre de impurezas. Para eso sirve el ácido, la nigredo. Para revelar lo que es. También tiene que ser fugaz el paso por el samadhi, fíjate, por la luz. Si no, la luz también puede fagocitar, la blancura infinita. Fíjate, luego de atravesar esas dos tentaciones, la tentación de lo negro y la tentación de lo blanco, viene el tercer paso, el más difícil. ¿De qué me tengo que vaciar? Eso en Oriente se denomina shunyata, el vacío. ¿De qué me tengo que vaciar? Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque quien tenga una predisposición a la mano izquierda, de lo que se va a tener que vaciar es de sus elementos de mano izquierda arquetípicos, que lo llevan a ser fagocitados por la negrura infinita. Y quien tenga elementos de mano derecha va a tener que vaciarse de los elementos de mano derecha arquetípicos que tenga en su interior, que lo llevan a ser fagocitados por la blancura infinita. Por eso es la prueba más difícil. Fíjate, quien es de mano izquierda, arquetípico, y es fagocitado por la negrura infinita, es fagocitado desde el pasado por la negrura infinita, desde el cerebro reptiliano, desde el cerebelo. Quien es de mano derecha, arquetípica, tiende a ser fagocitado por el samadhi, por la luz, a través del cerebro frontal, desde el futuro. Por eso, ante la posibilidad de ser fagocitado desde el pasado y desde el futuro, está el tercer paso. ¿De qué me tengo que vaciar? El shunyata, el vacío. Fíjate, ese es el tercer paso en la obra, que en la alquimia se denomina citrinitas, que es muy poco comprendido. Fíjate, porque es descartar los elementos en mí arquetípicos, sea de mano izquierda o sea de mano derecha. Y finalmente, ¿no?, quien queda ante el vacío, ante sí mismo, en su propia cima, fíjate, eso es la obra al blanco. La obra al blanco no es construir algo. Construir algo es una excusa. La obra al blanco es llegar a tu propia cima y permanecer en el vacío, en el sunya, en el shunyata. Permanecer ante el abismo, dicho de otra manera. Tolerar el abismo y metabolizarlo. Fíjate, quien llega a ese punto está ante el cuarto paso. ¿De qué me tengo que revestir?
desde el vacío para descender a la materia y liberarme. Fíjate, quien está en el vacío, quien está en su cima, es como alguien que está en un trampolín. Se tiene que impulsar para sumergirse en una pileta, en el mundo de las formas. Tiene que saltar, tiene que transitar el abismo, saltar, hacer el gran salto, como se denomina en Oriente, desde el vacío. Y cuando va descendiendo al mundo de las formas, tiene que revestirse de formas. Pero ya no van a ser las formas que el otro eligió para él. Son las formas que él elige para él. Fíjate, eso es la Ruedo. Esa es la obra al rojo. Porque van a ser las formas auténticas del ser. Que no van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Van a ser formas permanentes, eternas, inmortales. Por eso son de Vajra, ¿no? De inmortalidad. Esa es la obra al rojo. El diamante, como se denomina en Oriente, el Vajra inmortal. Todo ese movimiento del clavadista que se impulsa en el trampolín y salta, ¿no? Y va eligiendo de qué se reviste a medida que desciende. Eso es el presente. El rojo está en el presente. La obra al rojo. La obra al negro, fíjate, está en el pasado. Para lograr la piedra negra, la nigredo. La obra al blanco está en el futuro. La piedra blanca, la albedo. La obra al rojo está en el presente. Por eso hay tan pocos individuos, ¿no?, que viven el presente, que viven la encarnación. Porque la encarnación significa la obra al rojo. Fíjate. Ese es el misterio del cristianismo, la resurrección de la carne. ¿Qué significa la resurrección de la carne? La obra al rojo. Es el héroe que desciende a la materia desde el espíritu y diviniza la materia. Entonces ahí ya no hay diferencia entre divinidad y humanidad. Ya no puedes definir si lo que hace el iniciado es divino o humano. Pues una mezcla de las dos cuestiones. Esa es la obra al rojo. En el presente. Por eso fíjate, quien se deja fagocitar por la negrura infinita, queda fagocitado por el cerebro reptiliano, por la nuca, por el pasado. Quien se deja fagocitar por la blancura, por la obra al blanco, ¿no?, queda fagocitado a través del cerebro frontal y desde el futuro. Por eso el individuo que vive en el presente, la obra al rojo, ¿vale?, vive una realidad que nunca fue ni tampoco será. Está fuera de los designios del otro. Vive todo aquello que no fue ni será. Vive lo que es en el presente. Quien vive de esa manera en el presente, fíjate, vive en lo rojo, ve hacia atrás, desde la nuca, la negrura infinita, detrás de él. Y ve los relámpagos blancos adelante, fugaces. Pero lo ve ambas cuestiones desde lo rojo, desde el presente.
Esa es la glándula pituitaria y la glándula pineal despiertas. Y los dos hemisferios del cerebro unidos. Ese es el Christos. Que ya no es fagocitado ni por lo negro, ¿no? Ni por la negrura infinita, ni por la blancura infinita, que son la sucesión de relámpagos blancos. Fíjate, cada microrelámpago blanco que ve quien vive la obra al rojo es lo que mencionábamos el otro día, el trueno, el rayo y el trueno. Cada microrelámpago es el tránsito por un universo. Cada microrelámpago llega al Maha Pralaya, al final del ciclo. Pero él no se escurre en eso, ¿no? Los elementos, él ve cómo los elementos de sus designios, ¿no?, relampaguean las infinitas posibilidades de los designios. Relampaguean hacia el Maha Pralaya. Pero él no se va en eso, sino que resiste desde el presente, desde lo rojo. Esa es la existencia. Eso es el que existe, viviendo lo que es. Ese es el Cristo rojo, de Midgard, de la Tierra Media en la cual estamos. Esa vivencia únicamente se puede realizar desde acá, desde este plano de significación. Hoy nos acompañan dos amigas, dos cristales, que han transitado como piedras su proceso de iniciación. Entonces, fíjate, están revestidas por su forma antigua de piedras, pero en su interior ya nada es igual. Han cambiado. Han pasado de piedra a cristal. Y en el centro del cristal han llegado a su propio vacío, a su propio sunya. Eso es lo crístico en lo mineral. Así que aquí las tenemos, nos van a acompañar durante la jornada de hoy. Hecha esta introducción, podemos ir a la obra de nuestro amigo Carena. Jesucristo, príncipe hiperbóreo. Hemos hecho una pequeña síntesis para comentarla a nuestra manera. De eso se trata. Esta obra trata de un revisionismo, es un revisionismo, un estudio revisionista acerca del verdadero origen etnocultural de Jesús de Nazaret. Eso es lo que hace Carena. Hace un revisionismo histórico acerca del origen étnico y cultural de nuestro amigo Jesús de Nazaret. Particularmente va a desocultar elementos muy importantes que hacen a la riqueza del personaje en sí. Que eso es lo que vamos a ir aportando en el camino. Carena menciona mucho el teandrismo. ¿Qué es el teandrismo? Es la unidad íntima y plena entre lo divino y lo humano, ¿no? Lo teándrico,
la realidad teándrica, la unión entre lo divino y lo humano, en la dimensión del ágape. Fíjate, eso es toda la lógica griega. Es los misterios agápicos de Grecia. Fíjate, el ágape es la concepción más totalizadora del amor. Fíjate, en los evangelios se menciona el amor de 4 maneras distintas. Quien tiene la posibilidad de leerlos en griego va a ver que cuando se menciona la palabra amor, Jesús se refiere a 4 términos distintos, que en griego son diferenciables. Cuando eso se traduce a la Biblia al castellano, no son diferenciables. Le ponen a todo lo mismo, amor. Fíjate, lo interesante es el concepto de la lógica griega del amor. Fíjate, el primer nivel es storge, que es el amor familiar. O sea, es el amor que le tenés a los que son miembros de tu propia familia. O sea, que sentís amor por el hecho de haber formado una familia y compartir la misma sangre. Fíjate, ese es el primer nivel del amor, el más biológico, instintivo, ¿no? Proteger a los miembros de tu clan, de quienes comparten la misma sangre. Luego está el segundo nivel, que es eros, el amor como eros, el amor erótico, que es en sí, fíjate, lo que nos saca de nuestro clan. O sea, todos nosotros en determinado momento, para salir del amor en forma de storge, de la familia, nos enamoramos de alguien a través de eros, que es alguien que está fuera de la familia. Y así vamos más allá del primer círculo del estorge. Luego está el tercer tipo de amor, que es la filia, la amistad, la camaradería. Amistad en el alma, camaradería en el espíritu. Eso es lo que va más allá de eros. Lo que va más allá de eros es si podés ser amigo o amiga de quien compartiste eros, lo erótico, o podés ser camarada. Este es el más allá, que te lleva más allá de ese círculo. Y finalmente está el nivel que los engloba a todos, a los 4, el ágape, que está en el nivel del espíritu. El amor como ágape, como celebración. Fíjate, todos nosotros hacemos ese trayecto por las 4 cuestiones. El tema es si el individuo puede llegar al final del camino, al ágape. O sea, toda relación de amor familiar tiene que tener como resultado reunirnos en un ágape. Si podemos hacer eso, el amor familiar es trascendente. Toda relación erótica tiene que tener como resultado reunirnos en un ágape y celebrar. Si podemos hacer eso, el eros es trascendente. Toda relación de filia, de amistad, de camaradería, tiene que tener como resultado reunirnos en un ágape. Si podemos hacer eso, la filia es trascendente. Se completa, se totaliza. Eso es el helenismo, lo más elevado de Grecia. Por eso esa es la particularidad más importante que aporta Carena en su obra, que es lo que habíamos dicho, ¿no? La forma en que definía Mircea Eliade al cristianismo,
esa oscilación dentro del cristianismo, entre helenismo y judaísmo. Bueno, la obra de Carena discierne entre esas dos cuestiones, los elementos helénicos dentro del cristianismo y los elementos judaicos. Fíjate, hay que considerar los dos para no verse fagocitado por ningún polo, ni por el polo helénico, ni por el polo judaico. Fíjate, hay que hacer una síntesis integradora. De eso se trata. Fíjate, la síntesis integradora remite en sí a lo más elevado de la magia egipcia. En sí. Es lo que comparece ante el vacío, la síntesis. Si tuviéramos que mencionarlo en términos de eras, como lo describe la magia egipcia, vamos a hacer un pequeño recorrido. La magia egipcia lo dice de esta manera muy bella. En el Eón de Isis estaba en vigencia la adoración de la gran diosa madre, y la fórmula primaria era la de la partenogénesis, o sea, el nacimiento de una virgen, ¿no? La virgen que tiene un hijo. Fíjate, eso es el Eón de Isis. Entonces, todo lo que sobrevive del Eón de Isis es todo el argumento de la virgen que tiene un hijo. Fíjate, eso corresponde a un eón, a una era pasada. La era de la partenogénesis. Por eso le hacían el chiste a Cristo, un chiste teológico, que unos decían que era hijo de Partenos, o sea que había sido generado por partenogénesis, ¿no? Por el ángel que deja preñada a la Virgen a través de la palabra, ¿no? Pues la Virgen escucha y queda preñada a través de lo que escucha. Así quedaban preñadas en la antigüedad las vírgenes, ¿no? A través de la palabra, de los ángeles, de los mensajeros. Esos eran los hijos de Partenos, ¿no? Por eso a Cristo le decían, sí, es hijo de Partenos o hijo de Pantera, decían, ¿no? Era el hijo de la Pantera. Como habíamos dicho, el hijo del legionario Yoshua ben Pandera, o ben Pantera, el hijo de la Pantera. Que fíjate que la palabra Pandera o Pantera y Partenos se parece bastante. Eso es muy simbólico. Muy interesante. Así que toda esta cuestión, fíjate, del Cristo como hijo de la Virgen, remite al Eón de Isis en la antigüedad. Es lo que sobrevive de ese culto. La superstite, que de ahí viene la palabra superstición. ¿Qué quiere decir superstición? Superstite. Lo que sobrevive en esta época de antiguos cultos. Eso es la superstición. Entonces, no es algo que no existe. Es lo que sobrevive de antiguos cultos. De eso se trata. Luego viene el Eón de Osiris en la magia egipcia. El Eón de Osiris tiene como símbolo la cruz. Curiosamente. En el símbolo de la cruz del Eón de Osiris estaban vigentes principalmente dos cultos. El culto solar iniciático y el culto solar profano. Fíjate, eso es lo que estaba presente en el Eón de Osiris. También eso, fíjate, como superstite,
se vuelve a dar en el cristianismo, ¿no? El culto solar iniciático, el helenismo, o el culto solar profano, ¿no? Lo exotérico. De eso se trata. El culto solar, los egipcios lo consideraban una deformación del culto estelar. Esto es muy importante, porque todos mencionan el culto solar como si fuera, ¿no?, el culto solar iniciático. Ese nivel del culto solar iniciático ya era una deformación del culto estelar, ¿no?, del culto cósmico, a lo inconsciente cósmico. Entonces ya el culto solar iniciático es una degradación del culto estelar. El culto solar profano es una degradación del culto solar iniciático. Y así vamos para abajo en el Kali Yuga. Tal culto, ¿no?, el culto solar, como lo practicaba el Logos, que luego lo va a practicar Jesús, el Cristo, y sus adeptos, los apóstoles, el culto solar, era el culto del autosacrificio, el culto de León de Osiris. El hombre debía morir físicamente para lograr la realización, o sea, el cuerpo glorioso. Fíjate, de esto también está muy saturado el cristianismo, ¿no?, del autosacrificio en la cruz, ¿no?, de quien se sacrifica en la cruz para lograr el cuerpo glorioso. Fíjate, todo eso corresponde ¿a qué? Al eón de Osiris. Fíjate, ¿qué le pasa a Osiris en el mito? Muere. Y sus fragmentos se diseminan por todo el cosmos. Fíjate, es el autosacrificado. Que se dice que Osiris es la verdad. Por eso la verdad en esta época está despedazada. Está un pedacito por acá, un pedacito por acá, un pedacito por acá, ¿no? Hay que ir después como Isis, ¿no?, juntando los pedacitos. ¿Por dónde están? ¿Por dónde quedaron? Así que ese es el león de Osiris, el autosacrificio para lograr el cuerpo glorioso. Fíjate, luego viene el eón de Horus. ¿Qué significa el león de Horus? Isis junta los pedacitos de Osiris, forma otra vez el cuerpo de Osiris y realiza una cópula mágica con el cuerpo de verdad que juntó. Y de ahí nace Horus, el halcón, el dios halcón. En el león de Horus, fíjate, la fórmula predominante es la del análisis que implica la destrucción de lo falso. Fíjate, se dice que estamos en el león de Horus a partir de 1900 aproximadamente. Entonces, Horus, el halcón en nosotros, es quien puede a través del análisis, ¿no?, realizar la destrucción de todas aquellas formas antiguas y caducas que no sirven al espíritu. Eso hace el halcón, Horus. Al león de Horus lo seguirá luego el león de Maat. Maat es la diosa de la verdad y la justicia en Egipto. Fíjate. El león de Maat, de verdad, justicia. Muy interesante. ¿Cuál es la característica de Maat? La unión de los opuestos. La fórmula predominante de este eón
es la síntesis que implica la reintegración de los opuestos. Esto indica un retorno al estado primordial, la denominada Edad de Oro. Fíjate, ¿cuál es el requisito o el referente para posicionarse ante la Edad de Oro? Transitar el eón de Ma'at, de verdad, justicia. Realizar una síntesis e integrar a los opuestos. Únicamente la síntesis puede amanecer en la Edad de Oro, quien reintegra a los opuestos, en el eón de Ma'at, verdad, justicia. Cuando acontezca la Edad de Oro, en este eón se regresará a los cultos estelares, porque el hombre alcanzará la verdadera concepción de la divinidad. Fíjate. La Edad de Oro es regresar a los cultos estelares, fíjate, lo que tiene que ver con lo inconsciente cósmico, que en sí no es un culto, fíjate, es poder dialogar con las fuerzas, con las potencias de lo inconsciente cósmico, sin quedar fagocitado. Tanto sea con las potencias del pasado, de la creación, o sea, los antiguos, o los primordiales, como lo llamaba Lovecraft, ¿no? Como los dioses cosmocratores que ordenaron los elementos, ¿no? Como Jehová, por ejemplo, es uno de ellos, Odín es otro, ¿no? Que se siguen peleando hasta el día de hoy, a ver quién ordena los elementos, ¿no? Si lo ordena Jehová o lo ordena Odín, ¿no? Jehová en el universo A, Odín desde el universo B. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, fíjate, es una confrontación que se da desde lo cósmico entre la esfera de sombra de Odín, que es Wotan, el dios de la guerra, que constela desde el Sol Negro del universo B, contra la esfera de sombra de Jehová, o sea, Satán. Por eso los aliados, cuando desembarcan, ¿no?, en el día D, en Normandía, desembarcan en la fecha 666, porque estaban afirmando que desembarcaba Satán, ¿no?, para plantarse frente a Wotan, ¿no?, que se parece, los nombres se parecen bastante. Notable. Bueno, esos son básicamente los dos cosmocratores, o los dos jardineros cósmicos, ¿no?, que han ordenado los elementos para suspender a los antiguos en el espacio-tiempo, a los que estaban antes. Fíjate, los primordiales, los dioses que estaban en el pasado de la creación. Fíjate, eso es una síntesis, esto que estamos diciendo. Eso puede comparecer ante la Edad de Oro. Y únicamente, ¿no?, esa concepción de culto estelar, esto que estamos diciendo, que corresponde a la Edad de Oro, eso puede tolerar lo que sigue después. ¿Qué sigue después de la Edad de Oro? Ahí viene lo interesante. A la Edad de Oro lo seguirá el Mahapralaya, o la gran disolución cósmica, y el universo se hundirá de nuevo en el sueño primordial precedente al Manvantara, al universo manifestado. Fíjate, ¿qué significa esto? Fíjate, luego de la síntesis, la unión de los opuestos, la Edad de Oro, el culto estelar, el ver las cosas como son, el ver a los antiguos, ver a los cosmocratores, ver cómo se pelean unos y otros. Quien ve todo eso
tiene que resistir la atracción final, fíjate, que es que el universo vuelva al estado de sueño, se disuelva en un sueño de dioses. Y el individuo tiene que permanecer despierto, sin dormirse. Hasta el universo vuelve al sueño, con los antiguos, los cosmocratores, todo. Y el individuo tiene que permanecer despierto, sin ser fagocitado en ese Mahapralaya, en esa disolución final. Fíjate, esta es la concepción egipcia, ¿no? Hindú también. Es una mezcla de las dos cuestiones. Por ahí también se dan dos polos. Fíjate, una parte de la verdad la tiene la concepción indoaria del Valle del Indo, del imperio indo-gangético. Otra parte de la verdad la tiene el Valle del Nilo, ¿no? Que es la parte semita. Cada polo tiene una parte del puzzle, del fragmento. Tiene un fragmento de la verdad. Como tiene un fragmento del cuerpo de Osiris. Y uno tiene lo que le falta al otro. Como siempre pasa. Por eso es tan necesaria la síntesis y la integración. Fíjate, toda esta concepción de la magia egipcia, esto va a derivar en todas estas corrientes cabalistas en lo esotérico. Toda la cábala está íntimamente asociada a la concepción de la magia egipcia, porque es panteísta. Esa es la concepción semítica. Son aspectos que se van dividiendo, ¿no? Aspectos del creador o del ordenador, mejor dicho, que se van dividiendo en aspectos de sí mismo, que eso es el árbol de la vida, de los sefirots, y el árbol de la muerte, de los clifots. Por eso, el máximo exponente del Valle del Nilo, fíjate, ¿quién va a ser? El que va a codificar, el que va a sintetizar toda esa concepción cabalista, de esoterismo cabalista, egipcio, semita. Hermes Trismegisto. Fíjate, Hermes Trismegisto realiza una síntesis monumental entre los 11 sefirots de la cábala, del árbol de la vida, y los 11 clifots del árbol de la muerte. Y a esa síntesis la denomina los 22 arcanos mayores, ¿no? Y ahí nace el tarot. Que tarot es Torah, dicho de otra manera. Fíjate que no es un método de adivinación, sino es un método de lectura del árbol de la vida, de los sefirots. Si la carta aparece al derecho, o del árbol de la muerte, de los clifots, si el arcano aparece invertido. Mira, toda esa ciencia oracular del Valle del Nilo, toda esa lectura cósmica la realizó Hermes Trismegisto. Y luego, fíjate, todo eso se completó mediante el Kybalión, que describe las leyes del universo, pero desde el cuadrante de la mente. Por eso todo lo que se describe en el Kybalión, cuyo autor es tres iniciados, Hermes Trismegisto, 3 veces grande, el que une los 3 registros. Toda esa obra, el Kybalión, está hecha desde el cuadrante de la mente. Por eso, fíjate, ese es el desde dónde se está mirando el universo, desde un cuadrante. Y de ahí se ven los otros 3. Por eso el Kybalión dice, todo el universo es mental. Y todas las leyes que va describiendo son las leyes de la interacción de la mente con el universo. Se refiere a eso. No es la realidad en sí misma,
sino es la interacción entre la mente y el universo. De eso se trata el Kybalión. Es para aprender acerca de la mente, de la estructura de la mente y su relación con el universo. Esa es una joya, ¿no?, iniciática del Valle del Nilo. Fíjate, luego va a estar la joya del Valle del Indo, del Imperio Indo-Gangético, de la tradición indoaria. Fíjate, de ahí viene el esoterismo rúnico, que es opuesto al esoterismo cabalístico. Fíjate, esas son las migraciones indoarias que mencionaban, por ejemplo, un autor hindú, el Swami Tilak, con una obra olvidada por la historia, que se denominaba El origen polar de los Vedas. Y Tilak mencionaba precisamente ese origen, el origen polar, ario, hiperbóreo, de todas las migraciones que vinieron a la India desde la Tula del Norte, en el Ártico, en el Polo, pasando por el desierto del Gobi. Ese es el verdadero origen del éxodo, ¿no?, el éxodo primordial. Y luego bajando, ¿no?, desde el Himalaya, entrando en la India, en la parte norte de la India, por Darjeeling particularmente. Fíjate, todos esos puntos custodiaban la tradición indoaria y el esoterismo rúnico. Por eso después, todo ese esoterismo rúnico de la tradición indoaria, que se mezcló con lo helénico a través de Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno, cuando mencionamos en el Mahabharata, Alejandro Magno llevaba un ejemplar de la Ilíada en su cofre más querido, en el cofre de sus tesoros, y fue marchando con un ejército hacia el este, hacia el origen del Imperio Indo-Gangético, para buscar el origen de donde había empezado todo. Fíjate, eso después es lo que se degrada, ese esoterismo rúnico, porque al principio lo brahmánico, o sea, Brahman significaba señor de sí mismo al comienzo. Esa figura de Brahman significaba señor de sí mismo. De ahí viene el mito, fíjate, de la Isla Blanca, de la tierra del Preste Juan, del esoterismo que venía de Oriente, que era un esoterismo indoario. Luego de los Vedas penetra el esoterismo semita, fíjate, y transforma a los brahmanes en sacerdotes, que eso es una degradación. Pero originalmente no eran sacerdotes, eran guerreros magos. Guerreros, reyes y magos, como los que vinieron a adorar, ¿no?, a celebrar el nacimiento del niño Dios en el mito, que eso lo vamos a desarrollar hoy. Entonces, fíjate, están esos dos polos, el esoterismo del Valle del Nilo y el esoterismo del Valle del Indo, como dos polos. Esas dos concepciones nos atraviesan hasta el día de hoy. Por eso es un lugar clave, ¿no?, como vamos a ver, Cachemira. Es un lugar clave en todo esto. Porque es un lugar en el que se pueden reintegrar esas dos líneas.
el esoterismo del Valle del Nilo y el esoterismo del Valle del Indo se pueden reintegrar desde el Valle de Cachemira, de Kashmir, como vamos a ver. Cómo van surgiendo los temas, ¿eh? Notable. Así que en síntesis, fíjate, esto que nos aporta la magia egipcia, ¿no? Pasar por todos estos eones desde el presente. Fíjate, el eón de Isis, ¿no? El nacimiento de la Virgen, el eón de Osiris, el auto crucificado, embestido por el cuerpo de gloria, el eón de Horus, el análisis que implica la destrucción, el eón de Maat, la unión de los opuestos, la síntesis y la reintegración, la edad de oro de los cultos estelares, en la cual se alcanzará la verdadera concepción de la divinidad, y finalmente el Mahapralaya. Fíjate, de todo esto, de todas estas concepciones, está conformado la sucesión de los relámpagos blancos que ve el individuo desde el presente. Los relámpagos blancos, fíjate, inician con el león de Isis, con la Virgen, que procede de lo increado, y finaliza con el Mahapralaya, con la disolución cósmica. Cada relámpago, que es un pensamiento, acción del iniciado, se inicia en lo virginal de lo increado y finaliza en el Mahapralaya, en un lapso breve de tiempo como un relámpago. Fíjate, quien piensa y actúa de esa manera se sostiene en el presente, en lo rojo, en el Vajra inmortal. Ese es el Christos, el ungido, el elegido por sí mismo. De eso se trata. ¿Qué postula el cristianismo helénico? ¿Qué postula nuestro amigo Carena? Básicamente, una frase. El fin de la ley mosaica era el Mesías, ¿no? Esto es, el cristianismo helénico viendo el otro polo, el judaísmo. Quien mejor puede ver un polo es el que está en el polo de enfrente. Entonces, ¿cuál es la sombra del judaísmo en este caso? ¿No? Pregúntale al helenismo. ¿Y qué dice el helenismo? Que el fin de la ley mosaica, el fin de la ley, era el concepto del Mesías. Con el Mesías termina la ley. Pero en el caso de Jesús, sucedió, ¿no?, que se invocó la ley para matar al Mesías. O sea, para que no termine la ley y para que continúe el judaísmo. Fíjate, esta frase es tremenda, que es una frase que únicamente se puede pronunciar desde el helenismo, desde la vereda de enfrente. Fíjate, estamos ante una historia, ¿no? La ley, el Talmud, el Pentateuco, la ley mosaica, que es de derecha a izquierda, porque se lee de derecha a izquierda, en que la finalidad de todo eso era el Mesías. O sea, el judaísmo se debió haber terminado con el Mesías, con Jesús. Y a partir de ese momento, el judaísmo debió haberse transformado en cristianismo. Ese es el misterio que se oculta. Todas las cuestiones del cristianismo, como darle el dinero a los pobres, poner la otra mejilla, la humildad, ¿a quién están dirigidos?
a los que tienen el dinero, en primer lugar, ¿no? A los que nunca ponen la otra mejilla, en segundo lugar, y a los que no son humildes, en tercer lugar, ¿no? Adivinemos quiénes son. Fíjate, es notable. La finalidad del cristianismo, fíjate, no era para Occidente, era para Oriente, para Medio Oriente. Es para que todo eso concluya de una manera alquímica. Para que toda la primera alianza con Moisés concluya de esa manera, en el Cristos, en el reconocimiento del Cristos, del Mesías. Entonces, todos los artilugios que se hicieron desde 2000 años hasta ahora es para que eso no pase. Fíjate. Entonces, eso se trasladó, se proyectó a Occidente, esa sombra no resuelta en Medio Oriente. Y los occidentales empezaron a hacerse cristianos, cuando en realidad no era el plan original. Eso es lo que opina el helenismo de todo esto. Notable. Notable. Invocando la ley, se decidió matarlo. Ese es el tema de los juicios. Por eso es tan importante los juicios que se le hacen a Jesús, ¿no? Rastreando los textos. No son un tema menor los juicios. Porque Jesús pasa por 6 procesos judiciales. 3 ante una corte romana y 3 ante el Sanedrín. Fíjate, Jesús, en la parte del Sanedrín, es juzgado por Anás, que era el sumo sacerdote saliente, Caifás, que era el sumo sacerdote entrante, y el Sanedrín completo. Son 3 juicios que le hacen. Y luego 3 veces ante una corte romana. ¿Por qué? ¿Por qué hay 6 juicios? Esa es la cuestión. ¿Qué se estaba jugando ahí? ¿Qué es un juicio? ¿En qué se ampara un juicio? En la ley. Fíjate, es el concepto de la ley por excelencia. ¿Pero la ley de quién? Bueno, eso es lo que se pregunta Carena en forma muy lúcida. ¿Por qué hubo 6 procesos judiciales? 3 ante una corte romana y 3 ante el Sanedrín. Eso es interesantísimo. Fíjate, aquí entramos en una cuestión clave, que es ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías para la ley judaica, ¿no? Para la halajá, como se menciona a la ley judía? Halajá. De ahí viene la palabra halajá, ¿no? Que se utiliza después en el Islam, que lo utiliza Mahoma, como Alaj, que Alaj, ¿no? Como nombre de Dios, era la continuación de la halajá, de la ley judía, por otros medios. Fíjate, aquí la clave la tiene una carta de nuestro amigo Carlos Marx, ¿no? Que le escribe a su otro amigo, el rabino Leví, Baruch Leví. Fíjate lo que le escribe Marx al rabino Baruch Leví. Le dice: los judíos en conjunto serán su propio Mesías. Su reino sobre el universo se obtendrá por la unificación de las razas humanas y a través de la eliminación de las fronteras. Eso es lo que le dice Marx en el siglo XIX en una carta al rabino Baruch Leví. Hasta ahí está el germen de, ¿no? Los judíos en conjunto serán su propio Mesías. Fíjate, eso es como si fuera el núcleo de todo lo que se manifiesta con la Shoah,
¿no? Con el holocausto judío. Por eso están los museos del holocausto, fíjate, que se están emplazando en el mundo como si fueran las nuevas iglesias de la nueva religión mundial. Fíjate, ese es uno de los aspectos de la nueva religión mundial. Porque en el Museo del Holocausto, ¿qué es lo que te dicen? Que así como hace 2000 años se atentó y se mató contra el Hijo de Dios, en la Shoah se atentó contra el pueblo de Dios, pero como un cuerpo colectivo, que es lo mismo. Que se lo mató, se lo asesinó, como hace 2000 años al Nazareno. Fíjate, todas esas cuestiones que se ponen en juego son cuestiones religiosas del mito y que nos atraviesan hasta el día de hoy. Fíjate, eso viene del polo de Jehová. Después está la religión que viene del polo de Wotan, que también lo vamos a ver, ¿no? El hitlerismo esotérico, ¿no? Que los alemanes eran los buenos, que que Hitler era una especie de cristoario, ¿no? Eso también está. Y también hubo un San Pablo que codificó, ¿no? Eso como religión, que vivía en Chile, que era Miguel Serrano. Porque ¿qué es el hitlerismo esotérico que él escribe? Sino lo mismo que hizo San Pablo con Jesús. Es escribir sobre una persona al cual él no conoció físicamente, lo mismo que San Pablo, y crear un corpus y una religión. Fíjate, ese es el otro polo. Notable. De ambos polos estamos atravesados también. Y de eso hay que liberarse. Notable. Y hablando de polos, podemos mencionar a los dos polos que mencionamos en nuestro encuentro anterior, ¿no? Que son otros dos polos que están en pugna, ¿no? El Priorato de Sion, en este caso, y el Vaticano. Lo vamos a mencionar a modo de anécdota, ¿no? A mí me tocó estar cuando yo estaba en la escuela de Edipo, participando de los plenarios. Me tocó justo estar en el momento en que Parise Jaruf tuvo una audiencia con el Papa Francisco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjate, se encontraron el Priorato de Sion, ¿no? Y el Vaticano. Notable. Fíjate, antes de encontrarse con el Papa Francisco, los queros le entregan a Parise Jaruf una piedra negra para que se la dé al Papa, ¿no? Se enteraron que iba a tener la audiencia con el Papa. Los queros le entregan una piedra negra a Parise para que Parise se la entregue al Papa. Bueno, Parise había conseguido una entrevista con el Papa en 15 días. Rápidamente. ¿Dónde lo pusieron? En el lugar de la Plaza San Pedro, ¿no? En el último cuarto de la Plaza San Pedro, que corresponde a los masones, a los más unos. Cuando el Papa lo saluda en la audiencia, le da el saludo masón, con la manito así. Y está la foto, ¿no? Tanto es así que Parise aclaró en el plenario, el Papa creyó que yo era masón, por eso me saludó así, pero yo no era masón. Entonces ahí Parise le entrega el libro de la historia oculta de Cristo y no le entregó la piedra. Aquí vemos la foto. Vamos a ver la foto. Ahí está, ve que le está entregando la historia oculta de Cristo, pero la piedra no se la entregó. Entonces, en primer lugar, lo que es importante mencionar es toda esta cuestión que mencionamos en el Priorato de Sion, que tiene que ver con la masonería de Memphis, la masonería egipcia,
que París Jaruf dice que no es masón, ¿no? Pero bueno, según su método, vos tenés que decir, bueno, si algo tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, lo más probable es que sea perro. Entonces, bueno, si vos conseguís un encuentro con el Papa, rápidamente, te ponen en el lugar de los más uno, o sea, de los masones. Aparece el Papa y te saluda con un saludo masónico, lo más probable es que sea masón. Aplicando el mismo método que le enseña, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después el otro punto, ¿por qué no le entregó la piedra al Papa? Esa es la cuestión. Que hasta el día de hoy los queros se la siguen reclamando. ¿Por qué no le entregó la piedra al Papa? Que se la devuelva a ellos. Bueno, no se la devolvió. Porque una de las tareas de París Jaruf, que es enemigo, en este caso, del Vaticano, porque el Priorato de Sion es enemigo del Vaticano, se vienen peleando desde hace siglos. A ver quién controla la variable. Por eso París Jaruf, que nació el 13 de marzo, ¿no?, hizo todo el estudio del día que nació Cristo, los estudios astronómicos en el libro, todo, para llegar a plantear que Cristo nació el 13 de marzo, como él, ¿no? Y cuando asume el Papa, o sea, Francisco, ¿qué día asume el Papa? El 13 de marzo. ¿Ve cómo se van peleando? A ver quién controla la variable. Entonces, por eso París se tiene que ir a verlo al Papa, porque le había tomado la variable del nacimiento. Y le estaba ganando mágicamente, ¿no?, Pedro el Romano. Entonces tiene que ir a ver si puede dar vuelta a la historia. Entonces va, tiene audiencia con el Papa, hace el acto ese de entregarle el libro, La historia oculta de Cristo, y luego dijo, en un plenario muy gracioso, de que si el Papa no le respondía al libro que él le había entregado, quiere decir que todo lo que estaba escrito en ese libro es verdad, porque no se lo salieron a refutar. Muy bueno. Esas son las cosas divertidas, ¿eh? Las cosas que no son tan divertidas, que es el punto en el que yo me retiro, son básicamente 2. Una es que la piedra negra esa que él se quedó de los queros, él la empezó a usar mágicamente como la profecía de Nabucodonosor del Antiguo Testamento. La profecía de Nabucodonosor del Antiguo Testamento básicamente es una profecía judaica que es para derrumbar todo el legado de las civilizaciones arias del pasado, ¿no?, entre las cuales están Grecia y Roma, ¿no? Se describe una figura que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, la parte más baja de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y se dice que alguien va a lanzar una piedra en el final a los pies de barro y toda la estatua se cae. Que es todo el legado de las civilizaciones arias. Bueno, él tiene la misión de tirar esa piedra a los pies de barro para que todo lo que viene de legado ario desde el pasado caiga mágicamente. Para eso la quiero usar. Lo cómico es que, fíjate, ¿para qué le dieron los queros a él la piedra? Esa es la cuestión. Los queros le dan a él la piedra de la misma manera de Cronos y Zeus. Es para que París no se los coma a los queros, ni el Papa se los coma a los queros. Los queros estuvieron como cultura iniciática invisibles 500 años. Cuando emergen a la esfera de luz, ¿cuál es el peligro cuando emerges a la esfera de luz? Que aparezca alguien y te quiera comer. O sea, que te utilice a vos para hacer sus cosas, que es otra manera de comerte. Bueno, aunque no sabe quién apareció cuando aparecieron los queros. París viajando a Perú, ¿no?, para manejar la variable del Pachacútec,
¿no? El guardián del misterio de esta época, que es el plasma que viene del cielo y toda esa cuestión. Entonces los queros le dan la piedra, pero no para lo que él cree. Le dan la piedra como Zeus se la dio a Cronos, para que no se lo coma él. O sea, los queros le dan la piedra para que no se los coma. Y Parise le tendría que haber dado la piedra al Papa para que el Papa no se lo coma a él. Esa es la cuestión. ¿Te pasó eso? No. Entonces, ¿cuál fue el itinerario arquetípico, ¿no? De esta lucha de Vaticano, Priorato de Sion, Atlantes Morenos? O sea, Vaticano, Parise Jaruf, los queros. El Papa se lo comió a Parise. Parise hoy es una especie de papa. Ya está. Y Parise se lo comió a los queros. Eso es lo que aconteció. ¿De qué manera se lo comió a los queros? Que ahí es el tema delicado. Cuando él tiene que viajar a Perú para contactar con los apus, con los espíritus de la montaña, con los que están más arriba de los queros, la suegra de Parise la internan. Tenía un problema de plaquetas y empiezan a pedir dadores de sangre. Yo recibo un mail en ese momento, como todos los que estaban yendo a la escuela, que Parise Jaruf pedía dadores de sangre para la suegra. Entonces primero 15 fueron a dar sangre. Pues al día siguiente, más dadores de sangre. Fueron otra vez. Después al día siguiente, más dadores de sangre. Al final creo que le dieron como 20 litros de sangre a la señora. Y la señora después se levanta y dice, ay, vendo plaquetas. Estoy muy bien ahora, se mejoró. Bueno, fíjate, ¿qué significa recolectar 20 litros de sangre antes de ir a hacer un viaje con los apus? ¿Con qué se pagan los pactos? ¿Con almas o con sangre? Bueno, ahí está. Yo cuando vi eso dije, bueno, acá hay que irse rápido. Es el momento de retirarse. Entonces eso es en vivo y en directo. Y después está para lo que él empezó a usar la piedra esta negra, que es para tirarla a los pies de barro de toda la herencia aria, ¿no? Al punto débil de la herencia aria, pero para que no quede nada de lo ario. Porque él, fíjate, él se va corriendo, que es una lástima que haya sucedido eso. Lo más interesante de él era la parte del Cristos. O sea, él pasó por dar conferencias con la Biblia, que era la etapa del judaísmo, del Antiguo Testamento, que era un experto en la Biblia, hasta determinado punto de su escuela, que era cuando él estaba en la calle Guevara, ahí en Villa Crespo. Luego habilitó la etapa del Cristo, que fue la etapa más interesante, que fue la etapa del 2012. Pero ahora fíjate que rápidamente él se va corriendo hacia el Islam. Él cada vez empieza a hablar más de Mahoma y del Islam. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir los 3 monoteísmos en el pacto. Y porque su misma sangre lo está llevando a eso. Porque el apellido de él por parte de madre es Jaruf. Es un apellido árabe que significa cordero. Entonces, lamentablemente, cada vez habrá menos Cristo y cada vez habrá más Islam en esa escuela. Digo lamentablemente porque lo más interesante para mí que él constela es el tema del Cristo. Es su línea sagrada por excelencia. Más, yo recomiendo ampliamente el libro La historia oculta de Cristo, porque aporta una versión del Cristo inédita. Es una reducción propia, extraordinaria. Y lo hace desde una lógica preiniciática. Entonces eso es la esfera de luz. La esfera de sombra es todo esto que mencionamos.
Entonces, fíjate, fiel a nuestro estilo, nosotros ni santificamos cuando hablamos de la esfera de luz de alguien, tampoco demonizamos cuando hablamos de la esfera de sombra. Pero, como dice el argot popular, no comemos vidrio. De eso se trata. Fíjate, aquí en la escuela, en Aurum, es de individuo a individuo. Esa es nuestra apuesta. Y cada quien es libre de estar y de retirarse en el momento que quiera. Acá no hay pactos de lo general. Acá es de individuo a individuo. Si no, entramos en lo que entran las escuelas de lo general. Que fíjate que quienes conforman el círculo interno de un iniciado de escuelas de lo general, en vez de ser los más libres, los hombres libres, que debieran ser el círculo interno, son los que más le deben al iniciado. Todas las escuelas del esoterismo, en este caso hebraico, cabalístico, tienen esa particularidad. Los que están más cerca del iniciado, los que están hace 10 años, 20 años, todo eso, son los que más le deben al iniciado. Y eso es el encadenamiento. Ahí no hay liberación. Eso es lo que yo vi ahí en Edipo también. Por lo cual dejé de ir ahí a la quinta de Pilar y todo eso. Por los que están hace 20 años ahí, son los que más le deben a él. Y él se los hace saber. Porque pero los invita a la casa, les abre un champán de 2.000 euros, ¿no? Los convida con los mejores puros, pero a condición de que produzcan algo. Como se toman el champán, se fuman el puro, y lo que producen nunca está a la altura de lo que él les dio, pasa ese fin de semana y le deben más. Y se los hace saber. Entonces anda multiplicando eso. Anda multiplicando que lo que vos lográs, que esa es la trampa, fíjate, de la casta de los levitas, que se hizo en la primera alianza. Ese es el negocio más grande de la historia de la humanidad. Fíjate, el negocio de la casta de los levitas es que lo que vos lográs es porque te lo dio Dios, o te lo permitió Dios. Por lo tanto, le debes a Dios. Y lo que vos no lográs es por no haber obedecido a Dios o por no haber hecho lo suficiente. Por lo tanto, le debes el doble ahora. Acá, fíjate, en esta escuela, que es los 11 pasos de la cábala, o de la magia, que es lo mismo, de la magia cabalista. Lo que vos lográs de magia es gracias al método. O sea, gracias al iniciado que sostiene ese método. Y lo que vos no lográs es por culpa tuya. Por lo tanto, deuda. Culpa y deuda. Entonces debes el doble y tenés que indemnizar. Tenés que desagraviar y tenés que indemnizar. Fíjate, ese tipo de mecanismos de desagravio y de indemnización son típicamente del esoterismo cabalista. Así está conformado hoy el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en donde hoy una nación, ¿no?, que no se deja saquear en el mundo, se la tilda de totalitaria. Todos los demás países están ofendidos por esa nación totalitaria que no se dejó saquear. Esa nación pasa a ser culpable, ¿no? La ponen en el eje del mal de turno y le hacen bloqueos comerciales, sanciones, deudas, multas. Es lo mismo, fíjate.
el mismo mecanismo milenario. Eso tiene 5.000 años de antigüedad. Más vieja era que eso no existe. Entonces, eso que es una nueva era, con esas cuestiones, no hay nada de nuevo en eso. Es lo más viejo de lo más viejo. Es la visión economicista del esoterismo cabalista. En el cual, fíjate, en ese panteísmo cabalista, los aspectos del uno se van dividiendo. Fíjate, por oposición, fíjate, ese es el aspecto, el énfasis en el Dios creador del esoterismo cabalista, cuyos aspectos se dividen. El polo opuesto es el helenismo, que no es el énfasis en el Dios creador, sino en la revelación y en la capacidad de la creación. Que el Dios creador, fíjate, para crear tiene que sumar y multiplicar. Por lo tanto, tiene que dejar de dividir y restar. Fíjate, esa es la concepción netamente occidental, sagrada. Nuestra concepción de divinidad como occidentales nos lleva a una ética de suma y multiplicación, en el cual yo puedo estar con alguien porque sumamos y multiplicamos juntos en lo que hacemos. Y no estamos divididos ni restando en la vida. Eso es muy interesante. Porque en sí la clave del esoterismo cabalista es eso, es la división en aspectos de las potencias. Es el culto a las divisiones y a la resta. Por eso termina en el Mahapralaya, ¿viste? ¿No? La resta total, ¿no? Vuelve todo a cero. Notable. Falta mencionar otra cuestión muy interesante, que es algo que aprendí ahí en Edipo también. Vos sabés que hay un tema que nombra Parise, que quiere hacer una película, ¿no? Que amenaza con hacer una película de hace 30 años, más o menos, pero nunca la hace. Yo decía, ¿por qué amenaza siempre con el tema de la película, y nunca la hace? Y todo lo que tiene que ver con la película sale mal, siempre. Este es un mecanismo mágico, yo aprendí. O sea, el mago tiene que tener algo en su vida en donde ponga todo lo karmático, lo kármico. Pero él elige que lo kármico vaya ahí. Entonces, en este caso, fíjate, Parise elige que todo lo kármico tenga que ver con el proyecto de la película. Eso es como si fuera el tacho de basura, a todo lo kármico. Entonces, lo conoce Anthony Quinn se muere. Dicho por él mismo, ¿eh? A las 2 semanas se murió, una cosa así. Consiguen una subvención de San Luis, que se la da Rodríguez A., que le da como $6 millones para hacer la película. Aparece Corcho Rodríguez en la moto y le afana los $6 millones. ¿Sí? Y así una tras otra es. Pero decís, ¿pero por qué si algo te sale mal y mal y mal y mal, seguís insistiendo con eso? Porque es necesario que haya algo en tu vida que con eso se pague el karma. Así quedan libres todos los demás ámbitos de la vida. Es muy interesante eso. Yo aprendí eso como una clave. Entonces, eso es una clave mágica a aplicar. Que para que la vida esté libre de lo kármico, tiene que haber algo que vos elijas, pero que vos elijas, ¿no? En el cual se pague el karma conscientemente. Porque si vos no haces eso, el otro va a elegir en qué aspecto de tu vida vas a pagar lo kármico, vas a compensar los argumentos. Es más sabio que lo elija el individuo a que lo elija el otro.
porque no sabes qué ámbito va a elegir el otro de tu vida, ¿no? El que mejor le convenga al otro va a ser generalmente, o sea, el que más te perjudique a vos, porque el otro siempre va a elegir el ámbito que más le favorece al otro, en lo general, pero quizá va a coincidir con el que más te perjudique en lo individual a vos. Entonces son cuestiones mágicas para tener en cuenta. Muy interesantes. Así que bueno, con esto concluimos, ¿no?, todo lo que tenemos que decir acerca de la línea del Priorato de Sion. Creo que hemos dicho todo. Porque también hace a uno de los aspectos, ¿no?, de este laberinto que tiene que ver con lo crístico. Hay que considerar todos los aspectos del mitos. Esfera de luz, esfera de sombra. Fíjate, todo esto lo hemos dicho desde el helenismo, desde la lógica griega, desde la luz de Grecia. Eso es lo que desoculta la esfera de sombra de Judea, ¿no?, del Priorato de Sion. Esto tiene la utilidad, ¿no?, arrojar luz sobre una situación. Es como si vos abrieras una ventana en una habitación que está a oscuras. O sea, hay procesos químicos que se realizan en la oscuridad que por el solo hecho de abrir una ventana y que entre luz se interrumpen. Fíjate. Ese es el nous de la mente. El nous de la mente es como que prende una luz y eso lo podés aplicar a cualquier situación. Es como una antorcha en la oscuridad. Te podés aventurar en cualquier oscuridad posible con una antorcha en la mano, con una linterna, diríamos hoy, ¿no? Hoy ya no estamos en la época de las antorchas. Más vale tener una buena linterna. Fíjate, la linterna alumbra, es un foco, es un haz de luz que alumbra lo que necesitas alumbrar para que lo puedas ver tal cual es, sabiendo de antemano que cuando se proyecta luz sobre algo, se proyecta sombra también. O sea, toda luz proyectada sobre un objeto también emite una esfera de sombra. Entonces hay que considerar ambas cuestiones. Dicho esto, ¿no?, podemos con nuestra linterna en la mano ir hacia la escena que filmó Mel Gibson, ¿no?, La Pasión de Cristo, la escena de la crucifixión, para verla con nuestra linterna en la mano, ¿no?, a ver qué vemos de esta cuestión. Así que hacia allí vamos. Una escena muy antigua. Fíjate, como decíamos, el nacido de una virgen, de una Partenos, se autosacrifica como el hijo primogénito de Dios. Fíjate, ¿por qué se autosacrifica? Fíjate, ¿cuál es el pacto de las religiones abrahámicas? Esa es la cuestión.
De cuando Jehová elige a Abraham, ¿por qué lo elige? ¿Qué le pide? Que sacrifique a su hijo primogénito, a Isaac. Cuando se da cuenta que lo puede hacer, para un patriarca, ¿cuál es el símbolo sagrado de un patriarca? Su hijo mayor, el primogénito. Es lo que le va a costar más. Bueno, en eso lo prueba Jehová. A ver si puede ir más allá del símbolo sagrado, del hijo. Pero fíjate, toda esa cuestión, ¿no? Eso queda constelado desde el comienzo en el argumento arquetípico. El sacrificio del hijo primogénito. Entonces, eso lo van a tener las tres religiones abrámicas, por designio, por provenir de la misma fuente, de Abraham. Fíjate, eso en el judaísmo se hace un enroque. Dice, bueno, no hace falta que sacrifiquen al hijo primogénito. Entonces hacen el enroque por un animal, por un cordero. Entonces por eso en el templo, en el judaísmo, ¿no? Cuando iban al templo, iban a comprar el animal para el sacrificio, que iba a ocupar el lugar del hijo primogénito. Pero el rito lo siguen haciendo. Fíjate. Eso después se va a trasladar, ¿no? En la misa, que al principio las misas persas se hacían sacrificando animales, de donde viene la misa cristiana. Pero fíjate, después eso se va a transformar en la hostia, que simboliza el cuerpo del hijo del primogénito. Pero eso se sigue haciendo en el rito, no se dejó de hacer, porque está como designio desde el comienzo. Entonces, esa escena es lo que se ve acá, fíjate. Es el hijo primogénito de Dios, autosacrificado como un cordero. Y Mel Gibson le da un agregado, muy poco comprendido, que es el aspecto Satán, ¿no? La esfera de sombra de Jehová, que en el momento en que se consuma el sacrificio, ¿no? Es esa figura que desde las sombras grita, abrazado a la cruz. Ante eso se postulaban determinadas líneas gnósticas, que en el momento de la crucifixión de Jesús, Satana, o sea, el aspecto, la esfera de sombra de Jehová, está abrazado a la cruz. Y en ese momento decide retornar al origen. Son concepciones gnósticas, simbólicas. ¿A qué Cristo corresponde? Ese Cristo que se autosacrifica y que Satana cae derrotado a los pies de la cruz. Es un Cristo titán, fíjate. Por eso Gibson lo pone con todas las heridas del mundo. No tenía ningún lugar en el cuerpo en el cual no estaba herido, ¿viste? Porque cargaba con todo el peso del mundo. Es un titán, fíjate. Tiene que hacer todo eso para revertir cósmicamente la historia del mundo. No es humano eso, es una concepción titánica. Eso después lo van a heredar los padres de la Iglesia, esa concepción titánica. Eso podríamos decir que es el Cristo de Jotunheim, de la tierra de los gigantes. Porque después vas a tener, por ejemplo, la teología de los padres de la Iglesia, son teologías interminables, hechas por gigantes. Son elucubraciones mentales que están más allá de la escala humana.
que pueden estar 300 años peleando a ver si Cristo tenía naturaleza humana o naturaleza divina, y en qué proporción. Y están cientos de años peleando. Eso no es humano, únicamente un titán puede hacer eso. Fíjate. Aparte a los gigantes les encanta ser teólogos, ¿no? A su juego lo llamaron. Después está, por ejemplo, los ayunadores de los primeros padres de la iglesia, los que se metían en una cueva, ¿no? Y torturaban y laceraban su cuerpo para salvar el alma. Eso tampoco es humano, eso es un titán. ¿Quiénes viven en una cueva? ¿Grande? Los gigantes. ¿Quiénes laceran sus carnes para salvar sus almas? ¿Grande? Los gigantes. Es el antiguo residuo titánico que tenemos dentro. Estaba, por ejemplo, había padres de la iglesia, creo que era Simeón el Estilita, que prometió que iba a vivir arriba de una columna y nunca más iba a bajar. Todo el tiempo estaba arriba de la columna y creo que tuvo años ahí viviendo, porque le había prometido a Dios que iba a vivir arriba de la columna y estaba ahí. ¿Eso es humano? No, no es humano, no es escala humana, eso es titánico. Después eso va a dar lugar en el tiempo, ¿no? Todo ese Cristo titánico, a, por ejemplo, Simón de Montfort, el templario negro, que entra a un pueblo y manda a degollar a todos, ¿no? Dice, Dios sabrá reconocer a los suyos, mátenlos a todos. Eso tampoco es humano. Incluso la frase esa de degollarlos a todos, eso es bien titánico. Es claramente de Jotunheim, de la tierra de los gigantes. Fíjate los torturadores de la iglesia, ¿no? Los inquisidores, los que llevan a la pira a las brujas. ¿Eso es humano? No, eso es titánico. Bueno, esa es una particularidad del Cristo, que es la particularidad titánica. Fíjate, los titanes son vengativos, generalmente. Son revanchistas. Son como niños, psicológicamente. Como todo niño, es vengativo, es revanchista, ¿no? Perverso, inocente, pero perverso. Eso es lo que va a pasar a partir de esta época, fíjate. A partir del año casi 400. Porque no nos olvidemos, ¿no? Como habíamos visto en el plenario, lo inconsciente personal, que gracias a la intervención de los césares romanos, de la familia Julia, ¿no? Como pontífices hiperbóreos, esta maldición se retrasó 400 años. O sea, gracias a la acción, ¿no? greco-romana de los pontífices hiperbóreos, del panteón greco-romano, esto se mantuvo, digamos, resistiendo la posición ante lo que se desató en Medio Oriente con esta cuestión. Hay una película muy interesante, se llama Ágora, en donde se describe, ¿no? Cómo resisten las últimas escuelas de misterio ante el revanchismo de los primeros cristianos, que querían romper todo e incendiar todo. Así que los césares, fíjate, desde los pontífices hiperbóreos, ¿no? aguantan la posición a todo esto que se lanzó desde Medio Oriente. Entonces, aquí vamos a mencionar, ¿no? Cuando eso llega a Occidente, cuando esto que se lanzó en Medio Oriente llega a Occidente, ¿de qué manera llega? Que ahí está la cuestión. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión.
Así que creo que podemos hacer un intervalo, descansamos un poco y nos preparamos luego para ver de qué manera esto que se lanza en Medio Oriente repercute en Occidente hasta el día de hoy.